Hola. La desaparición forzada de Santiago Maldonado puso súbitamente en escena y en el centro del escenario político de la Argentina la cuestión mapuche en la Patagonia, en Chubut, en Neuquén. Hoy esta cuestión olvidada prácticamente, Silvia, Mabel, un pueblo originario que tiene una serie de reivindicaciones y que ha tenido una lucha histórica por sus derechos, por sus tierras. De repente hoy todos los ojos convergen a esa cuestión a propósito de que hubo allí una persona que era Santiago Maldonado y que fue desaparecida aparentemente, por lo que sabemos, por la Gendarmería. Sí, que es Santiago Maldonado, porque hasta que no aparezca con vida, que es lo que se reclama, es Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, justamente un joven que se solidarizó con estas protestas, estas luchas de los pueblos mapuches en la región, y que en todo un operativo de represión a esta movilización, este joven desaparece. Entonces, bueno, la búsqueda es por eso, en un contexto donde sí es interesante ver que los reclamos de las comunidades indígenas del país, en especial la mapuche, pero no solo la mapuche, la comi y otras más, es algo histórico que se viene desarrollando ya hace muchos años, y que lo que ha cambiado es un contexto, en este contexto donde aparentemente hay una decisión de no tolerarlas y de acotarlas, y sobre todo hay un contexto en que dentro de poco, bueno, está por vencer la ley de emergencia territorial indígena, que es la que regula la posibilidad de la permanencia en los territorios a los pueblos originarios, y justamente en este conflicto, cuanto menos población originaria esté en los territorios, más fácil para desalojarla y avanzar con otros proyectos. Entonces no es extraño que haya un recrudecimiento de la ofensiva contra la presencia de estos pueblos y de la reivindicación que ellos hacen de la pertenencia en ese lugar. Entonces es importante sacar un montón de mitos, porque me parece que lo que circula en Silvia son muchos mitos sobre la población, y algunos que son recurrentes, y hay algo que, bueno, hay trabajo sobre la percepción que tienen los pueblos originarios indígenas en todo el mundo, no solo en la Argentina, es que los pueblos indígenas son muy conscientes de su opresión, pero al ser conscientes no se sienten derrotados, sienten que pueden enfrentarla. Y a diferencia de muchos pueblos sometidos blancos que no son conscientes de esa opresión, pero que se sienten absolutamente impotentes porque no saben qué es lo que sucede con sus vidas. Entonces me parece que eso es un diálogo que deberíamos recuperar, ¿no? Muy interesante, y también es interesante analizar el papel del Estado, porque aún en gobiernos progresistas, como el gobierno anterior, fue tremenda la actitud de ese gobierno con la comunidad COM, que los ignoró estando todos ellos, por ejemplo, en Plaza de Mayo. Cristina nunca los quiso recibir, más aún apoyó a un gobernador como Gildo Infran, un capataz de estancia, que los ha reprimido y ha matado a los COM, siendo aliado político de Cristina Kirchner. Por eso es importante escindir la cuestión política, ser K o anti-K, porque hay acá como que cuando uno habla de Maldonado contestan con Nisman, como si fueran cosas equivalentes, o con Julio López. Y realmente me parece que hay que plantearse exactamente cuál es el contexto y reivindicar, y una desaparición es grave, gravísima, y está sucediendo hoy. No hay excusa para no plantearla. El trasfondo de la desaparición de Santiago Maldonado es poner en relieve la cuestión indígena en la Argentina, que la mayor parte de la población parece tener, y muchos periodistas,
que se han metido en este tema tienen una gran ignorancia, por eso nos vamos a ocupar de ese tema hoy en Asuntos Públicos y está con nosotros una especialista que nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando, Diana Lenton, antropóloga, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras e investigadora del CONICET. Gracias, Diana, por estar esta noche con nosotros. Vos venís estudiando la cuestión indígena en la Argentina y corriéndonos específicamente a la Patagonia, al pueblo mapuche, Neuquén, Chubut. ¿Desde cuándo está presente este conflicto que es, supongo, por la tierra, ¿no? Porque allí hay un cuestionamiento a la propiedad privada de ciertas tierras que los mapuches consideran suyas? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Es un conflicto de larga duración y también es un conflicto de coyuntura. Son las dos cosas. Por un lado, como vos decís, es el conflicto por la tierra y es muy importante también relacionarlo con este tema de la ley que mencionaba Mabel, el tema de que estamos en este momento en la coyuntura de que tiene que prorrogarse, está en este momento siendo tratado esto en el Congreso Nacional, tiene que prorrogarse esta ley de emergencia territorial que prohíbe o pone, digamos, un paraguas a los desalojos, prohíbe temporalmente los desalojos de las comunidades indígenas en tanto se realiza el relevamiento. El espíritu de esa ley tiene que ver con que el Estado en algún momento tomó conciencia, hace ya unos cuantos años, de que no tiene por ahí la información exhaustiva, no hay registros de muchas cosas, y otras cosas sí, pero bueno. Que se decidió hacer un relevamiento, entonces abrir un paréntesis y decir, bueno, frente al escandaloso periodo de desalojos compulsivos que vimos hace unos años, bueno, poner eso entre paréntesis y preservar esa situación fue como un no innovar, ¿no? Para todo el país mientras se realiza un relevamiento. Y ahora hay que prorrogarla porque el relevamiento no terminó y las comunidades empiezan a ser expulsadas, ¿no? Entonces aquí tenemos en parte esa coyuntura. El conflicto, como vos decís, es la tierra. ¿Desde cuándo? Bueno, si uno piensa históricamente, desde la campaña del desierto, ¿no? Por ponerle un nombre, la campaña del desierto no es una fecha determinada, es un proceso muy largo, pero digamos que fue un gigantesco procedimiento de expropiación masiva de los pueblos originarios. En el sur es lo más conocido, pero también sucedió en el norte, en la región Chaco, Formosa, y también en las provincias que heredaron de la colonia su relación con los pueblos originarios, pero que también a partir de la generación del 80 hay un avance sobre los territorios indígenas, los territorios que todavía estaban bajo control indígena. A partir de allí, el conflicto por la tierra es permanente, ¿no? Y nunca dejó de haber conflicto. Lo que hay, como decían las compañeras, son distintas etapas, ¿no? Distintos gobiernos fueron encarando distintas maneras de solucionar esto, que nunca se quiso solucionar totalmente, pero hubo gobiernos que trataron de tener alguna clase de política compensatoria, ¿no? Y hubo periodos en los que se empezó a reconocer a ciertas comunidades. Las comunidades son las formas en que se organizan los pueblos originarios localmente. En ese sentido, no se debe hablar de la comunidad mapuche, como se oye, de la comunidad com, sino que son pueblos, ¿no? Que se organizan localmente en muchísimas comunidades. Entonces hay cientos de comunidades mapuche, hay cientos de comunidades com, también hay cientos de comunidades de Aguita. Y comunidades que comparten la propiedad de la tierra es común, o sea, no claro, existe la propiedad privada. No, la propiedad es comunitaria. Correcto. A veces hay algún caso en que a alguna familia se le extendió, ¿no? O que pudieron adquirir, ¿no? También tenés propietarios privados indígenas, no es que no existen, ¿no? Pero la forma en que se reconoce la propiedad, cuando el Estado reconoce una propiedad a un territorio para un pueblo, lo reconoce en forma de propiedad comunitaria, y eso se debatió mucho. No sé si se acordarán cuando fue la reforma del Código Civil hace un par de años, porque se incluyó en el nuevo Código Civil la propiedad comunitaria, que antes se decía que no se le podía dar el título de la tierra a los pueblos originarios porque no había propiedad comunitaria en el Código Civil, solamente propiedad privada. Entonces se les reconocía a veces bajo la forma de asociaciones de fomento, o se buscaban otras formas legales. Ahora está la propiedad comunitaria reconocida, lo que pasa es que su reglamentación, la especificación de todas las modalidades en particular quedaron para ser legisladas en una ley ad hoc que todavía no se hizo. Pero, digamos, está la posibilidad, y la forma en que se manejan las comunidades tiene que ver con eso, con un terreno en común,
donde las propias autoridades organizan interiormente cómo se reparten esa propiedad comunitaria. Entonces hay, suponete, un consejo de ancianos o hay una asamblea. Distintas comunidades tienen distintas formas, pero en general es eso, ¿no? En común deciden que a esta familia que es más numerosa le dan este espacio más grande, la otra familia que tiene otra necesidad, por ahí porque tienen chicos, entonces se ubican más cerca de la escuela, y bueno, a medida que van cambiando también esos terrenos van circulando internamente, pero la ley lo que define es que esas propiedades son inembargables, que son inenajenables, es esa palabra que significa que no se puede vender, ni siquiera ellos mismos la pueden vender, ¿no? Y el problema es que estas propiedades se han otorgado a título precario en la mayoría de los casos. Son muy pocas las comunidades que tienen, ni siquiera bajo esta forma de propiedad comunitaria, que tengan una escritura. Son poquísimas, ¿no? Entonces, el conflicto siempre existe porque existe la posibilidad de que con incluso en terrenos que están reconocidos por el Estado, que con alguna tramoya se privatizan y empiezan a perder espacios, a perder lotes. Entonces por eso esta ley, porque las comunidades reclaman, bueno, pero nosotros, el Estado nos reconoció esto y ahora resulta que hay un estanciero que se quedó con esto, o el propio Estado le otorga permisos a empresas petroleras, mineras, forestales para que vayan a explotar dentro de una comunidad que está reconocida, porque el tema es el reconocimiento de la tierra, pero también de los recursos, ¿no? De todo lo que ellos consideran, además en la cosmovisión, que consideran como un todo, y que desde la cosmovisión occidental separamos, ¿no? En tierra y recursos naturales, que ellos no lo dividen, pero sí se divide, digamos, legalmente, y que tiene que ver con que a uno no le sirve que le dejen estar en un espacio si después en ese espacio uno no puede tomar decisiones y tiene por ahí un monte y un día viene una empresa y le tala el monte, o viene una petrolera y le ponen un pozo y le contaminan el agua, porque la industria petrolera es mentira que tiene, digamos, modalidades responsables y poco contaminantes, siempre contamina, lo mismo que la industria minera. Entonces es difícil sostener un modo de vida cuando uno lo dejaron sin agua, cuando le cortan los caminos, cuando lo fumigan con glifosato todos los días. Entonces ese es el conflicto de larga duración y que es permanente. Y después hay una cuestión que yo creo que es de coyuntura y que por ahí explica también está la emergencia de estos conflictos en estos días, y que tiene que ver con un vuelco en los últimos tiempos, diría en los últimos años o en los últimos meses, hacia una perspectiva de mayor, donde parece que hay como un permiso hacia ciertos discursos de racismo, de exclusión, de aceptación de la violencia y del totalitarismo. Vos nos comentabas también fuera de cámara que hay una nueva generación de dirigentes que se han puesto al frente de las comunidades, ¿no? Claro, en los últimos años hay una generación más joven, que por eso la gente a veces dice, bueno, pero hace 40 años yo conocí, bueno, sí, había distintos modos. También, digamos, los pueblos originarios van teniendo sus cambios internos y sus debates internos. Hoy en día hay debates de género al interior de las comunidades y de los pueblos indígenas que una generación atrás no se daban, ¿no? Y eso pasa lo mismo, o sea, en nuestras, pensemos, ¿no? Tampoco se daban esos debates. Hay una forma de pensar la política donde esta dirigencia se piensa con mayor autonomía y no se siente obligada, como en generaciones anteriores, a estar subordinado a determinado sector político, a estar subordinado a una iglesia, sino que se plantean, digamos, desde una posición con mayor autonomía, sobre todo de pensamiento. Eso tiene que ver con desarrollos internos del pensamiento, porque todas las culturas van desarrollando, van teniendo sus cambios a nivel material y a nivel ideológico, y también tiene que ver con que hay una generación que tuvo más acceso a la escuela, a la universidad. En este momento hay muchos estudiantes indígenas en las universidades, en las universidades públicas sobre todo, en las provincias y también en la capital federal. Hay
una sociedad que ha tenido un mayor nivel de alfabetización, de acceso, y está también el acceso a las redes sociales y lo que ha impactado Internet en la manera de hacer política para todos los sectores sociales, ¿no? Donde antes, pensemos que donde antes, en la década del 70, cuando se forman las organizaciones políticas que hoy son muy conocidas, la Confederación Mapuche Neuquina, el Consejo Asesor Indígena en Río Negro, se van formando en las décadas del 70, del 80, con una dirigencia que atravesó la militancia en los años 70, muchos de ellos ligados al peronismo, a lo que era el Frejuli en ese momento. Hubo candidatos, hubo legisladores provinciales ligados a los partidos políticos. Viene la dictadura, eso queda como en hibernación, ¿no? Porque tienen que llamarse a silencio, y con el retorno de la democracia, esta política vuelve a emerger y asociada a todo lo que es, sobre todo, el movimiento de derechos humanos, ¿no? Entonces, antes pensemos que en la década del 70, para hacer una reunión, tenían que ir a pedirle, no solo el 70, en el 80 y en los 90, tenían que ir a pedirle a algún político que fuera más amable, mejor dispuesto, que los ayudara con pasajes, con la comunicación, con los teléfonos, cartas. Ahora por Internet, claro, por Facebook se organiza una reunión, y eso, digamos, favorece otras maneras de hacer política que le otorga mayor independencia. Diana, nos diste un muy buen panorama. Vamos a volver ahora en el segundo bloque a hablar, siguiendo investigando la olvidada cuestión indígena en la Argentina. Ya volvemos. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Os de Neo 1825. Estamos. En Zurich, te ayudamos a proteger lo que es importante para vos. Zurich Seguros, 0800-333 Zurich. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Presentamos los nuevos antitranspirantes comprimidos, que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y DAB reduce el tamaño del envase, ofreciendo la misma protección que los grandes. Úsalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos. Lo mismo para vos, mejor para el planeta. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Ciudad Emergente, Conectados GA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos.
Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la cuestión indígena en la Argentina y vamos a hacer más foco todavía en la Patagonia y las preguntas que habían quedado para Diana Lenton, antropóloga y especialista en la cuestión, investigadora del CONICET. ¿Podrías describirnos? Se habla de mapuches, tehuelches, además está el RAM, que es esta organización anarquista que apareció ahora, que nadie sabe bien qué es, y las conexiones con Chile, donde bueno, la población mapuche es enormemente mayor, pero ellos se consideran una sola nación, no reconocen los límites estatales. ¿Por qué no nos contás un poco de describir un poco cómo funciona esto? Bueno, en la Patagonia tenemos dos grandes grupos en los cuales se ha clasificado a los pueblos originarios de la región, que son los mapuche y los tehuelche. Pero esto no significa que haya una separación territorial, que hubiera una frontera entre ellos, porque no había fronteras territoriales, sino que más o menos cada grupo, cada pueblo ocupaba un rango geográfico y otro ocupaba otro según sus modalidades culturales de explotación, según sus propios intereses, pero muchas veces se intersectaban. Hay territorios que eran ocupados a la vez por mapuche y por tehuelche, y bueno, en el norte del país esto se ve con más razón todavía, ¿no? Todo lo que es la franja entre los Andes y la región chaqueña, que hay muchísimos pueblos, son decenas de pueblos que comparten los mismos territorios y que los compartían desde antes de la conquista, ¿no? No hay fronteras nacionales como es la costumbre en Occidente. Entonces vos tenés territorios ocupados por mapuche y por tehuelche. La palabra tehuelche es una palabra de origen mapuche, pertenece al idioma mapudungún. En realidad habría que decir aoniken o ngununakena para llamar a los tehuelches, según son los más del norte o los más del sur. Son grupos que tienen semejanzas culturales y tienen diferencias culturales. En general, los tehuelche tendían a una vida más nómade, más de cazadores, recolectores. Los mapuche tendían a una vida más sedentaria, pero también, según los momentos históricos, tienen un modo de vida y tienen hoy en la actualidad un modo de vida que se llama trashumante, que significa, no es que sean nómades, sino que durante el verano se establecen en un espacio y durante el invierno en otro espacio, y van llevando a los animales hoy en día, que son la mayoría crianceros, crían chivos, ¿no? O sea, animales pequeños, algunos tienen vacas, ¿no? Pero según la zona, en las zonas más complicadas para el ganado tienen chivos, que es un ganado más resistente. Entonces en invierno los llevan a la meseta y cuando empieza el verano los van llevando, uno ve que los van llevando por la ruta, ¿no? Van a caballo o algunos en camiones, claro, ¿no? Llevando el ganado a las zonas más altas, porque la zona de meseta es muy árida y en cambio pueden aprovechar el pasto que durante el invierno no se puede utilizar porque está cubierto por la nieve, ¿no? Entonces ese es el modo de vida trashumante. Y antes de la conquista del desierto y hasta hace unas pocas décadas, digamos hace 50 años, también esta transhumancia podía llegar a incluir atravesar la cordillera. Es decir, había algunas familias mapuche que estaban establecidas en invierno de un lado de la cordillera y atravesaban la cordillera para el verano, ¿no? O si no, dentro del territorio argentino o dentro del territorio chileno, lo mismo. La cordillera, y sobre todo en el sur, en la Patagonia, es más difusa que en el norte, podríamos decir. No es una barrera natural de ninguna manera y además es ancha. Uno desde Buenos Aires, y el que no conoce piensa que es, o lo tenemos o como una barrera infranqueable o como algo que, bueno, que uno llega, atraviesa y está del otro lado. Y en realidad hay comunidades enteras que están dentro de la cordillera, no están a un lado o a otro, sino en el medio, porque la cordillera permite, y al contrario, es el lugar donde están las fuentes de agua, claro, donde están los bosques, es mucho más rica en biodiversidad que la meseta, ¿no? Claro. Los pueblos que están hoy asentados en la meseta en general es porque los expulsaron de la cordillera. Son tierras apetecibles para el turismo, para la explotación. Hoy claro. Sí, pero cuando se hace la campaña del desierto, 1870, 1880 hasta 1890, lo que se quería asegurar para la explotación extranjera o nacional, pero que bueno, en gran parte se privatizó y quedó en manos extranjeras, era la pampa húmeda, claro, y el espacio en la Patagonia que era bueno para criar ovejas, ¿no? En general la zona fértil, la zona verde. Y la cordillera se veía como un lugar de paisaje, pero no había una noción de explotación turística o de explotación forestal, que también es muy importante ahora.
Entonces, una preguntita, porque tenemos el tiempo acotado, pero vos dijiste que esto de las RAM, vos conocías a Jones Walla y bueno, me interesa que nos expliques un poco qué es esto. Yo lo conocí a Facundo Jones Walla, Jones como le dicen, allá, como un chico muy estudioso. En una ocasión que fuimos con algunos compañeros alguna vez a dar cursos para docentes, y que él se acercó y lo conocí así como un chico, por eso lo recuerdo como un chico muy estudioso y que era un militante ya con sus 20 años, militante muy comprometido, responsable con el estudio. Eso es lo que yo llegué a conocer. De la RAM nunca conocí a nadie, yo nunca me crucé con la RAM. Si ustedes me preguntan a mí a título personal, todos los viajes que yo hice a comunidades, nunca me crucé. Sé que existen las pintadas, ¿no?, en las paredes. Yo no puedo decir, digamos, no estoy en el caso concreto, en el caso judicial en este momento, pero si ustedes me preguntan a mí, yo lo que pienso es que si existe la RAM es un fenómeno, digamos, más urbano y que, no sé, que se agota en eso, ¿no?, en una expresión que tiene que ver con pintadas, que tiene que ver con volantes, pero no con hechos como los que se están adjudicando, menos lo que se está diciendo ahora, que hubo no sé cuántos atentados de los cuales no nos enteramos nunca, ¿no? Entonces me parece que es algo que está muy armado por los medios de comunicación, agrandado y armado. No sé, eso. Por otro lado, si me preguntan respecto del caso de lo que está sucediendo en este momento, bueno, toda esta represión y que dio lugar además a la desaparición de Maldonado, hay un dicho, ¿no?, que dicen, si tiene cuatro patas... Nos tenemos que ir. Sí. Si tiene cuatro patas ya se mueve, es una vaca. Claro. También puede ser otra cosa, pueden ser dos personas disfrazadas de vaca, pero estadísticamente hay más vacas que personas disfrazadas de vaca. Entonces, ese tipo de represión como la que sufrió la comunidad mapuche con un desaparecido, hay desaparecidos en otras represiones mapuches a los que no se le ha dado difusión, y yo no tengo por qué pensar que en esta vuelta no pasó lo mismo, ¿no? Bien. Diana Lento, muchas gracias por acompañarnos y ahora entendemos un poco mejor de qué estamos hablando. Y a ustedes esto fue Asuntos Públicos. Bueno.